Bueno, ahora después de cóctel vamos con el reportaje de la radio 93.1. De la radio 93.1, que es nuestro reportaje de la Radio Dance, el ratito para la Radio Dance. Esta semana vamos a tener a Ángel García y a Carlos Narea, que es el que está haciendo todo el sonido de la noche y esas movidas que montan en esa emisora tan cañera que Sí, Jennifer sí. la escucha de vez en cuando, ¿no? Siempre, siempre, me encanta. Pues vamos a por el ratito para la Radio Dance. Ángel García, Carlos Narea, 931. Si recuerdas programas pasados, te invitamos a conocer a algunos de los personajes de Radio Lorta, pues lo prometido es deuda. Te dijimos que volveríamos a Radio Lorta, y así lo hicimos. Hablamos con gente de allí y todo esto fue lo que nos contaron. Bueno, pues yo primero empecé pues haciendo emisoras piratas. Empecé pues una emisora en mi propia casa, todo hay que decirlo. Mi hermano me la montó y ahí pues empezó ya todo el hobby, ¿no? Empecé ya pues a comprarme equipos y luego ya pues empezamos a salir en plan así de, ¿cómo te diría yo? En plan de hobby, ¿no? Entre compañeros, amigos y tal, y al final ya me lo tomé en serio. Me enteré que estaban haciendo aquí pruebas y tal para coger locutores de radio. Vine aquí, me hicieron una prueba, grabé una cinta y al día siguiente ya me llamaron y aquí estoy. Seguimos sin parar, seguimos, ya sabes, siempre las aventuras más intrépidas, las aventuras más apoteósicas desde aquí, desde las ondas, que seguro que te van a transportar donde tú más quieras. Ya sabes que hemos alcanzado el fin de semana ya casi, como si nada que la cosa, estamos a viernes y mañana sábado, sabadete. Nos vamos con algo que seguro que a todas las chicas esto os va a gustar. Escuchad, escuchad porque esto suena así de bien. Mi meta, hombre, pues poco a poco ir mejorando, pillarle más práctica al asunto y si puede ser pues llegar alto. Bueno, pues yo creo que ya todo el personal, bueno, toda la gente valenciana, toda la gente joven, ya sabe más o menos el tipo de música que aquí se pone y tal. Y solamente hay que decir que nada, que cojan su aparato receptor, que extiendan bien su antena telescópica y solamente hay un punto que es donde la caña siempre va a estar perdurando las 24 horas del día, que es la 93.1. Muchas gracias por muchas gracias a todas las chicas que dicen que me quieren conocer. Espero que después de ver esto no se arrepientan y nada, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues empezar en el tema de la radio en cuanto se refiere a trabajar hace unos cuantos añitos ya. En cuanto a vocación, yo creo que la primera palabra que dije cuando nací fue casi hola, buenos días, aquí estamos en directo, porque la verdad es que esto de la radio pues me nace desde siempre, ¿no? Siempre he estado vinculado de alguna manera, he escuchado mucha radio, siempre, digamos que siempre lo he tenido muy claro, ¿no? Que esto era lo mío.
Y bueno, un buen día, no empecé aquí, luego os contaré cómo empecé aquí, pero mis primeros pasos fueron en Francia, aunque yo no soy francés ni mucho menos, soy de aquí. Lo que ocurre es que tengo familia allí y me salió la oportunidad un par de veranos que estuve allí de hacer un programa en una emisora de Lyon, en habla hispana, para toda la gente que hay un montón de gente española que fueron inmigrantes, bueno, cuando la guerra civil, que se fueron allí a trabajar, caso de mi familia. Y bueno, pues allí realizaba un programa que se dedicaba más o menos a llevar la música de España allí, y bien, funcionaba bien. Lo que pasa es que era una emisora, digamos, a nivel cultural, con pocos medios, pero siempre servía para iniciarse. Luego, ya ha pasado el tiempo, ahora mismo se van a cumplir 3 años del aniversario del Sonido de la Noche, pues llegué aquí un buen día cuando esta emisora no era ni muchísimo menos lo que soy. Era una emisora que empezaba, digamos, su etapa legal, antes había sido pirata, era una emisora que empezaba a crearse sus infraestructuras, digamos, de una manera seria. Y bueno, pues llegué aquí acompañando un amigo que me había dicho que hacían pruebas aquí. Yo no conocía siquiera esta emisora, tenía todavía muy poca potencia, en fin, no se conocía prácticamente. Llegué aquí acompañando a un amigo que me dijo que hacían pruebas, mi amigo también estaba interesado en esto de la radio, y vinimos aquí. Y bueno, pues reñamos una ficha, nos hicieron una entrevista y bueno, pues al final no cogieron a mi amigo, me cogieron a mí, y al día siguiente estaba trabajando. Es curioso porque ahora mismo para entrar en esta casa pues es muy difícil, hay muchísimas solicitudes, hay muchísimos puestos ya prácticamente ocupados, pero por aquel entonces hacía falta mucha gente y quizá tuve la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento justo, ¿no? Al día siguiente estaba trabajando y iniciamos el programa con lo que era una aventura maravillosa que duró unos meses, desde Maxi Disco Bananas, una discoteca en la que realizábamos el programa en directo y que era un auténtico show. Supongo que muchos de los amigos se acordarán, y a partir de ahí pues luego nos vinimos aquí, empezamos a desarrollar programas desde el estudio y hasta hoy, que la verdad es que va muy bien todo. No creo que haya mucha gente que tenga la oportunidad de hacer radio y televisión al mismo tiempo, ¿no? Entonces es una experiencia no nueva, pero sí siempre agradable para mí, ¿no? Hombre, hablando del tema de la música en Valencia, pienso que, hombre, hay una cosa que está clarísima. Mira, Valencia siempre ha tenido un carisma especial en cuanto a lo que es la noche, en cuanto a lo que es su gente, en cuanto a lo que es la fiesta. Hubo los tiempos en los que se acuñó un término llamado Sonido de Valencia, que, bueno, era más que un estilo de música en sí, era una manera de sentirla, una manera de vivir la noche y la fiesta. Entonces, digamos que musicalmente lo que es Valencia, prácticamente a nivel de creación, está, si no a un nivel nulo, a un nivel muy, muy bajo, ¿no? Eso es auténticamente la verdad. Luego a nivel, claro, todo va en consonancia, a nivel de lo que pinchan los discjockeys, pues pienso que hemos perdido ese carácter que tuvimos de vanguardistas, ¿no? De cabecillas de lo que eran las nuevas tendencias siempre, ¿no? De acoger y asimilar siempre lo nuevo que venía de fuera, los primeros, y exportarlo al resto del país. Pienso que ahora mismo nos hemos quedado absolutamente por detrás de todo eso, ¿no? Y que debemos evolucionar, y desde el Sonido de la Noche desde luego lo hacemos respetando todo lo que hay, que tiene cosas muy buenas, pero desde luego aumentando la capacidad de sincretismo de la música, aumentando mucho más el número de tendencias para que la gente al mismo tiempo conozca más tipos de música y sepa elegir mejor, ¿no? Eso es lo que pienso, que en Valencia falta un poco cultura de club en ese sentido. Burning Up. Nos quemamos en el Saturday Night con una gente que llega desde Italia y viene dispuesta a decirte que lo suyo lo tienen muy claro. Van a lo que van directamente a la pista de baile. Si te quieres, antes de ir a tu pista de baile favorita, dar una vuelta por el mundo, ya sabes, crea ese espacio mágico de espera aquí en el Sonido de la Noche, Radio Power Music Show, allá donde estés, en toda la ciudad, con toda la música de tu tiempo. This is Burning Up, Direct to Dance. Alright, 28. Toma dos. Bueno, y en relación a todo esto que estábamos comentando, hombre, también, mira, hay una cosa bien clara. Por ejemplo, aquí en esta misma casa, en esta misma emisora, aquí se suscitó un debate que luego ha acarreado otros debates que ha habido también por ahí, en los que se ha hablado de todo esto. Mira, ha habido mucha gente que no ha sabido entender lo que nosotros estábamos diciendo. Ha habido mucha gente que se ha dado por aludida pensando que, digamos, les íbamos a tocar los cuartos, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de arte, pero en el momento en que hablas de arte y eso conlleva que a alguien le puedes tocar los duros, hay mucha gente que se enfada. Se enfada porque hay mucha gente que quiere mantener un sistema de discotecas, una ruta
que me parece muy bien, pero pienso que lo que en un momento pudo estar bien de cara al posible turismo nocturno que podíamos traer en Valencia, poco a poco lo estamos desvirtuando y están empezando a reírse de nosotros fuera. Es decir, no me parece bien que la gente esté absolutamente adocenada, ¿no? Y aborregada, de decir, mira, esto es lo que hay y no tengo más posibilidad, ¿no? La gente, todos sabemos el problema de drogas y de este tipo de historias que hay por ahí, porque mucha gente es que realmente, yo pienso que lo que pasa es que se aburre de lo que está bailando, no busca experiencias nuevas, ¿no? A ver si encontramos entre todos una solución para que Valencia pueda ser una ciudad como es Madrid, como es Barcelona, en la que en un sitio puedas escuchar este tipo de música, en otro sitio puedas escuchar funky, en otro puedas escuchar hardcore, en otro puedas escuchar trance, en otro house, puedas escuchar cosas diferentes en sitios diferentes. Y así, digamos, unificar criterios que cada uno se defina, ¿no? Y también un poco crear una variedad, que es lo que el público necesita en este momento, ¿no? Y lo tengo bien claro, desde el Sonido de la Noche hemos iniciado esa lucha, la vamos a seguir llevando adelante. Y por favor que no se me dé por aludido nadie, no se enfade nadie, porque el que se enfada es porque realmente no entiende lo que estamos diciendo. Estamos intentando que Valencia vuelva a ser algo constructivo para todos, ¿no? Nunca en decadencia, que es como claramente está. Quien no quiera entenderlo o no quiera reconocerlo, pues allá para él, pero esa es la pura realidad. Luego, y yo debo decirlo como alguien que está en un medio de comunicación. Bueno, y precisamente se nos ha llamado dictadores, no sé en función de criterios, porque realmente si lo miras objetivamente los dictadores no voy a decir que son ellos, pero digamos que el sistema que hay establecido en Valencia, en el que unos se cubren las espaldas a otros y que, bueno, les interesa que haya ese mercado, digamos, endógeno para que todos se nutran de él, ¿no? Pero los dictadores son ellos, porque lo que hacen es plantear una alternativa y no dejar que la gente pueda elegir libremente otras, porque a ellos les perjudica, evidentemente. Entonces, vamos, si nosotros que intentamos un poco romper el sistema y crear una diversidad de estilos, que dé un criterio a la gente, y si tienen criterio supone que son gente que tiene libertad, ¿no? Si nos llaman dictadores precisamente ellos a nosotros por hacer eso, pues sinceramente no lo entiendo. O sea, pienso que es una confusión de conceptos. Mucho más dictadores me parecen ellos. Pienso que nosotros lo que estamos haciendo es ayudar a la gente a que tenga capacidad de decidir lo que quiere bailar en cada momento y qué es lo que quiere hacer, ¿no? Pienso que la fiesta así es mucho mejor para todos. Que gente que realmente se esté mojando y está haciendo cosas en pro de todo ello, pues hay poquita gente. Hay gente, pues gente como Miguel de Allianz, hay gente como Blanco de Activi, hay pues poquita gente, pero realmente gente que, quién sabe, ¿no? A lo mejor con el tiempo alguien se acuerda de que nosotros estuvimos apostando por algo nuevo, ¿no? Quién sabe, cada día es más gente a la que nos llama aquí al programa y nos apoya en todo esto, y pienso que sí, que es interesante cada vez darte cuenta de que por lo menos ahora mismo estamos hablando del tema. Hay un debate generado, cosa que hace un año o dos sería impensable. Pienso que hemos logrado que por lo menos las conciencias se despierten y haya un debate en la calle, ¿no? También sorprendimos al tío Carlos Narea en NOD, en una de sus fiestas mensuales. Es difícil esto, no os creáis, estar aquí hablando para uno y para otro. Here we go, hermano, New Music 10 y 27 y el Saturday Night está avanzando peligrosamente. Estamos en la Ciudad de Luz, todo se mueve y todo se desenfrena. Es el discoloquio absoluto en el programa de radio que ya sabes te lleva más allá de tus sentidos. No tienes que pagar nada, el único precio tu imagination y una radio en condiciones, claro está. Estamos viajando con el Jet Airliner de la nueva música dance. Estamos con mucho calor y color en Reino Unido. Con Strike, esto es número 1 en clubs londinenses y se llama Assured. Aquí estamos, 3 minutos para alcanzar las 12, y tal como te habíamos prometido, los esperábamos ayer, pero al final una causa de última hora no les hizo imposible estar aquí. Están hoy, han estado aquí grabando, sacando cables, metiendo clavijas, haciendo de todo. Sé que no es la última vez que estarán aquí porque van cogiéndole gusto poco a poco a esta casa. Nosotros también les vamos a coger el gusto a ellos, por eso les vamos a entrevistar esta noche. Tenemos aquí a uno de sus responsables, tenemos a José Miret, por parte de esta productora llamada Beat, que es, si mal no me equivoco, creo que significa, José, Vídeo Independiente Puzol, ¿no? Vídeo Industrial Puzol. Bueno, en principio, buenas noches.
y explicarte un poquito que Vida Industrial Puzol es la primera productora que se ha mojado en programas de televisión para hacer movidas y explicar todo lo que hay alrededor de la música de baile aquí en Valencia. Es decir, que sois una productora que, digamos, os encargáis más que nada de reflejar los ambientes de ocio nocturnos, ¿no? Porque lo que hemos visto en televisión en estos aspectos, pues ha sido desde los típicos reportajes que hablamos en una entrevista, los típicos reportajes de la ruta del bacalao, siempre muy destructivos, es lo único que hemos visto por televisión de nuestra noche, ¿no? Quizá vosotros lo que queréis es lavar esa imagen y bueno, pues ofrecer a la gente lo que es una imagen más real y más positiva, ¿no? De todo ello. Sí, pues yo te explico un poquito lo que se propuso la productora, lo que nosotros nos propusimos con este programa que se llama ya Weekend Music Dance, que se emite en la mayoría de televisiones locales de Valencia, Alicante y Castellón. Vida Industrial Puzol, cuando empezó toda esta historia, lo único que queríamos era dejar claro y enganchar a la gente joven para que mirara las televisiones locales, que en un futuro muy próximo las locales van a ser las que se van a llevar el gato al agua, porque las televisiones estatales, nacionales, privadas, lo que queramos decir, no se mojan con la juventud y no explican realmente lo que es el dance y toda la importancia que tiene este tipo de música y este tipo de movida a nivel de la gente joven. Nosotros queremos que la gente se entere realmente desde que un disco se hace o desde que llega la idea a un estudio para hacer un disco, un grupo ya lo realiza, lo lanza, hasta que un disco ya es comercial, ya se pincha en una sala de baile. Queremos todo ese proceso y dentro de ese proceso es el programa. Cada programa es una serie de programas lo que estamos haciendo. En cada programa va a haber una discográfica, va a haber un grupo, va a haber un grupo de gogos también, va a estar una sala de baile, una discoteca, va a estar un rato para la Radio Dance, que la 93.1 pues tenéis todos los puntos y es lo que tú has dicho antes, estamos enganchados porque esto engancha y además el sonido de la noche aquí con el tío Carlos Narea, contigo mismo es una locura total. A Valencia la vas a volver loca, te digo ya, porque esto es un escándalo. Hombre, quiero decir, no creo que haya nadie más que se ponga un reverb y un flash, ¿no? Simplemente fue parte de un concepto de programa que yo, digamos, inventé, ¿no? Una manera de hacer radio que yo creé, ¿no? Nació dentro de mí, poco a poco fue naciendo espontáneamente. Hombre, lo que sí tengo bien claro que al margen de eso, el sonido de la noche creo que ha cambiado muchas cosas en la radio de esta ciudad. Entre más de 3 años que llevamos ya funcionando, si te miras, echas una vista atrás, en aquellos tiempos programas de música de baile especializados aquí en Valencia no podías encontrar casi. La música de baile estaba recluida a las emisoras piratas y de una manera muy lamentable, ¿no? En cuanto a cintas, en cuanto a sonido, era otro rollo. Ahora mismo en el sonido de la noche pienso que hemos conseguido especializar la música de baile, darle un toque profesional y hacer que la gente sepa de música de baile y sepa lo que está escuchando, ¿no? Luego han venido muchos más programas porque evidentemente al ampliarse la oferta de emisoras, las concesiones de emisoras en Valencia, pues ha habido una serie de emisoras que evidentemente han tenido que ponerse a ese nivel, ¿no? Y han tenido que crear su propio programa de música de baile. Igual respeto, tengo grandes amigos en las otras emisoras. La competencia, mientras es sana, es siempre muy buena, ¿no? Y luego nos vamos todos de copas juntos, o sea que no hay ningún problema. Pero sí que pienso que el sonido de la noche ha tenido mucho que decir en pro de crear nuevas cosas en la radio de esta ciudad que por aquel entonces pienso que estaba un poquito dormida. Pienso que la hemos despertado un poco. Y eso es todo desde Radio Lorta por hoy, pero tranquilo, vimos más personajes, aunque eso es otra historia. Después del ratito para la Radio Dance en la 93.1,